Que el Señor les bendiga, amada iglesia, que tenga un hermoso final de domingo. Hace un tiempo que no nos estamos viendo, pero realmente es un gusto poder volver a estar con ustedes compartiendo la palabra que cada día necesitamos y que siempre debiéramos estar compartiendo con otros hermanos. Sabe que estamos hablando en todo este tiempo acerca de buscar y descubrir los dones que el Señor ha dado a la iglesia y que nos ha dado a cada uno en particular, porque a toda la iglesia el Señor edifica y a toda la iglesia el Señor le ha dado dones, talentos, ministerios, y es nuestro trabajo como cuerpo de Cristo descubrir cuáles son, qué es lo que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado para bendecir al cuerpo de Cristo. Tuviese que darle un título para esta palabra que voy a compartir, la llamaría la regla de oro. Y el texto, Mateo 7, versículo 12. Ese texto se lo leo, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tantas veces compartida esta palabra, tantas veces la hemos leído y dijimos, claro, como yo me traten a mí, así tengo que tratar a los demás, esto es lo que tengo que hacer. Y cuando uno dice esto, tal vez no se está dando cuenta, pero está hablando de una manera de conducirse, de una conducta, de una forma de vivir la vida y de dar testimonio acerca del Señor Jesucristo, que es muy particular, muy especial de todos aquellos que seguimos al Señor. Por eso, decir el tema, quiero decirle que hemos recibido dones y talentos, pero no para que queden dormidos. No para que esos dones y esos talentos estén estáticos. Dios nos los ha dado para que estén activos. Y esto es parte de lo que nosotros vamos a seguir hablando en lo que tiene que ver el resto de este mes y también en el mes que va a entrar. Nuestros dones tienen que estar activados, como tienen que estar moviéndose en pro del beneficio de los demás, de todo el cuerpo de Cristo. Así que hoy vamos a hablar acerca de este tema, pero vamos a necesitar un poquito de atención. Yo voy a necesitar que usted tenga estas dos palabras en mente a lo largo de este mensaje. Uno es la palabra don y la otra es la palabra que le mencioné antes, activado. Ese activado significando fluyendo, funcionando, en movimiento, trabajando. No algo que permanezca estático, porque de nada me sirve tener un hermoso don si yo no lo pongo a trabajar. Imagínese, yo tengo el don de servicio. Si yo no sirvo a alguien, si yo no hago algo por el resto del cuerpo de Cristo, entonces ¿para qué me aprovecha a mí tener un don tan hermoso? Si tengo el don de sanidad, y usted dice, está mezclando, no, son regalos de Dios en distintas áreas. Si yo tengo ese don y no oro por las personas para que sean sanadas, entonces, ¿cuál fue el objetivo para el cual Dios me lo ha dado? En eso quiero que pensemos en esta tarde mientras recibimos la palabra del Señor. El tema que nosotros estamos hablando es la relación de un hijo de Dios, que es usted, que soy yo, que son aquellos que van a conocer a Jesús a través de nuestra palabra, de nuestra predicación, la relación del Hijo de Dios con otros hijos de Dios, que está mantenida, sustentada, reforzada por medio de los dones que Dios le ha dado a la iglesia y que la iglesia ha recibido, y por la comunicación
que cada uno de los hijos de Dios tiene con el Padre. Entonces acuérdese que para relacionarse los hijos de Dios necesitamos estar sabiendo qué dones hemos recibido de parte de Dios para mantenerlos activos, pero además de eso necesitamos estar en comunicación con el mismo Dios, que es el dueño de todos los dones. Cuando leíamos aquí en el versículo 12, nosotros veíamos que así como queremos que los demás nos traten así, tenemos que tratar nosotros. Permítame ir un poquito a lo largo de este pasaje. Capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Fíjese, y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Ahora vamos a ver cómo del versículo 1 al versículo 12 hay una unicidad, hay una cuestión única, muy especial, y hay una unidad en toda la idea que tiene este pasaje. Dios está diciendo acá, no juzguéis, pero vamos a ver en qué sentido lo dice, porque nosotros podemos juzgar, entre comillas, y yo le voy a dar varios significados. Podemos decidir, podemos opinar, creer, podemos considerar, podemos afirmar algo luego de comparar varias ideas. Eso es juzgar. Ahora, en ese sentido nosotros podemos juzgar y eso no está mal. Dios no dice que no tenemos que juzgar, que comparar, que pensar. Dios está diciendo que nosotros no tenemos que juzgar los motivos internos que puede haber tenido alguien para hacer algo, la razón que tuvo algún hermano, alguna hermana, alguien dentro del cuerpo de Cristo para proceder de una manera o de otra manera. El Señor dice que nosotros no debemos condenar. En ese sentido dice, no juzguen, no condenen. No dice, no distingan las acciones buenas de las malas. No, hay que estar siempre atento. ¿Cuáles son las acciones buenas? ¿Cuáles me convienen? ¿Cuáles son las que yo no tengo que imitar? Sino que Él dice que viendo lo que los demás hacen, nosotros no nos pongamos en el lugar de condenar lo que han hecho. A ninguno. Inmediatamente dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Hay personas que levantan varas muy altas para hablar acerca de lo que tal o cual hizo o dijo en tal ocasión. Son personas que juzgan de manera muy severa, muy dura, muy cruel, son muy rigurosos y luego cuando el juicio viene sobre sí de la misma manera, cuando a ella o a él le juzgan severamente o le critican duramente o quizás las opiniones de los demás son crueles, entonces se molestan. Pero esa es la vara que cada uno levanta. Por eso conviene levantar una vara muy baja, humilde, no ponerse en la posición de juzgar al otro. Porque de la misma manera en que yo esté juzgando, esté observando, lo que yo esté haciendo, así va a ser lo que va a acontecer conmigo. Si soy muy duro, así van a ser conmigo. Usted que quizás es una persona joven, pero debe haber tenido experiencias así. Cuando se ha juzgado demasiado duramente una acción que sí, tal vez era importante, pero no tenía que ser tan evidente que estaba mal o tan evidente que había sido equivocada y sin embargo se hizo muy notoria. Qué triste que es, especialmente entre cristianos, porque Dios no nos está enseñando esto. Mire, vamos al versículo 6, por favor, porque dice, me salteé el versículo 3. Aquí dice el versículo 3, ¿y por qué miras, atento a lo que estamos hablando, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está
en tu propio ojo. Esa es la que nos impide ver la realidad. Hay personas que no se dan cuenta, ven el pedacito de madera o la pelucita que está en el ojo del hermano o lo que quizá está impidiendo que el hermano vea con claridad, pero tienen delante un tronco de árbol tan ancho, tan grande que no les deja ver su propia realidad y sin embargo se ponen ahí, en esa postura de saber lo que es correcto, de que yo tengo la verdad y esa persona se está equivocando. Y aquí el Señor dice que es hipócrita el que piensa así. Muestra una cosa y hace otra. Es mentiroso. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mire cómo Dios va uniendo uno a uno el pensamiento. Va enseñándonos. Y esto tiene que ver con relaciones humanas. Si usted todavía no se dio cuenta, preste atención y recuerde las palabras. El don que recibí y la activación de ese don. Porque esto tiene que ver con las relaciones de los hijos de Dios entre ellos y entre aquellos que no conocen todavía al Señor. Aquí hay un versículo que parece que estuviera desubicado. Dice el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Está usando unas palabras que aquí uno dice, qué comparación, qué duro. Bueno, le digo para su información, tanto los perros como los cerdos eran animales despreciables, no los querían, era desagradable y es evidente que aquí Dios no está hablando de animales. El Señor no está hablando de animales de cuatro patas, ¿no? Está usando estos términos para referirse a diferentes tipos de comportamientos de personas. Sí, así como usted lo escucha. No se dice de qué personas. No se nos explica a quiénes se está refiriendo, pero lo que está mostrando el pasaje es comportamientos desagradables, comportamientos que no son aceptables, caracteres de personas que no son muy claros, pero que sí tienen un rasgo en común y es que son desagradables. Es muy evidente a través del modo de actuar de algunas personas que su carácter está mostrando algo que no es agradable. Lo encontraban en el tiempo de Jesús, antes de Jesús, lo hemos encontrado nosotros, nuestros antepasados, y lo vamos a seguir encontrando hasta que estemos sobre la tierra, hasta que nos vayamos al cielo con el Señor. Personas que a través de su carácter muestran que tienen comportamientos que son desagradables. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que nosotros pensemos en esto? Otra vez las relaciones humanas tenemos que entender que vamos a encontrar personas de diferente tipo, con diferentes maneras de pensar, con diferentes caracteres, porque hay diferentes personalidades. ¿Y para qué tenemos que hablar de esto hoy en este mensaje? Porque nosotros tenemos que tener dones para discernir, para entender, para saber con quiénes sí nos tenemos que relacionar y con quiénes no deberíamos relacionarnos, quiénes van a edificar nuestra vida y quiénes no nos van a bendecir, más aún, si es posible para ellos, nos van a hacer de perjuicio. Entonces, ¿cómo saber esto? ¿Cómo entender, cómo discernir si nosotros debemos o no relacionarnos con una persona o con un grupo de personas? ¿Sabe cómo? Mire, la respuesta la tenemos aquí. Cuando dice el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3 palabras tiene ahí, 3 verbos, pedir, buscar y llamar. ¿Y sabe a dónde hay que pedir? ¿Dónde tenemos que buscar? ¿A dónde tenemos que llamar? Al cielo.
a Dios. Este versículo nos está diciendo oren. Cuando tengan ese tipo de incertidumbre acerca de con quién tengo que relacionarme o con quién no tengo que hacerlo, a quién tengo que mirar, a quién no tengo que mirar, qué es lo que tengo que decir, pida. ¿Qué cosa? Guía de Dios. Busque la voluntad del Señor. Y dice acá, llame y se le va a abrir. Entonces, aquí estamos viendo ahora que Dios dice, ustedes se pueden interrelacionar. Ustedes pueden hablar con todas las personas. El cuerpo de Cristo ha sido creado para que nos relacionemos. Pero la primera y más importante relación que ustedes tienen que desarrollar es conmigo, dice Dios. Pídanme y yo los voy a guiar. Búsquenme y van a encontrar el camino. Llamen al cielo y se les va a abrir el abanico de posibilidades para que ustedes sepan cómo tienen que actuar. Por eso dice, la solución es esta, orando, versículo 7. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y después nos dice el Señor, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios está diciendo aquí en este versículo, yo estoy dispuesto a ayudarlos. Yo estoy dispuesto a guiarlos en todo momento, en todo tiempo. Solamente tienen que buscarme, solamente tienen que tratar de entender lo que está pasando, pero ustedes con su discernimiento humano no van a poder. Tienen que llamar a las puertas del cielo. Uno de los mayores problemas dentro de las iglesias y en todos los órdenes de la vida son las relaciones humanas, porque nos encontramos con gente de diferentes niveles sociales, culturales, morales, y sabe, ellos nos necesitan, ellos necesitan ver nuestro ejemplo, ver nuestro andar. Y no se sorprenda, pero nosotros también los necesitamos a ellos, porque ellos también han sido escogidos por Dios para tener la posibilidad de salvación. Nosotros también los necesitamos. Algunos, Dios nos advierte, se lo explicaba antes, que nos van a poder perjudicar. Por eso necesitamos los dones de Dios. Por eso necesitamos un don de discernimiento activado. Nosotros necesitamos lo que Dios nos ha dado, pero activado, en movimiento. Mire qué tremendo el discernimiento cuando Ananías y Zafira fueron a mentir, como el apóstol estaba con su discernimiento activo y le dijo, ¿por qué mienten al Espíritu Santo? ¿Usted cree que eso vino de él? Eso vino de su práctica. Porque hay que practicar el discernimiento, hay que practicar el don de dar, hay que practicar el don de enseñar. Todos los dones que el Señor nos ha dado, nosotros los tenemos que mantener activos, porque si no, no nos van a ser de bendición a nosotros y no van a bendecir al cuerpo de Cristo. Cuando completa el panorama aquí en el versículo 12, porque en este versículo es cuando se completa todo el panorama que se desarrolla desde el primer versículo. Fíjense, vamos a hacer un repaso. Miren, no juzguen. Ustedes pueden opinar, pueden pensar, pueden escoger, pueden decir esto es bueno, esto es malo, pero no se pongan en jueces de sus hermanos. Porque ustedes tienen un entendimiento limitado. Vamos corriendo a través del pasaje. Su entendimiento solamente se puede activar cuando ustedes me buscan a mí, que siempre quiero darles lo mejor. Pidan, busquen, llamen. Dios está diciendo, ustedes pueden hacer todo, pero fíjense, porque entonces ahí viene, así que es como decir, por eso,
por todo lo que estuvimos hablando, por todo lo que yo estuve enseñando aquí en la palabra del Señor, dice Dios, por esto es que nosotros, todas las cosas que queremos que los hombres hagan con nosotros, tenemos que hacerlas con ellos. Dice, pero no merece fulano que haga tal cosa. Mengano no merece que yo haga esto o aquello. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir si lo merece? Conocemos tan bien como Dios la motivación interna que tuvo esa persona para conducirse de la manera que se condujo. No, seguramente no, porque el único que escudriña los corazones y el que conoce los corazones es Dios. Entonces, tengamos todo este panorama y leamos este versículo. ¿Cómo quiero que se comporten conmigo? Así tengo que comportarme con los demás. Y estamos hablando de este tema, yo le dije, recuerde la palabra don y recuerde la palabra activado. Porque sea cual sea el don que usted ha recibido, dice, no recibí ninguno, sí. Usted ha recibido un don de parte de Dios, o quizás más, o quizás muchos. Pablo mismo nos dice, procurad los mejores dones, procuren, pidan. Porque el procurar no se hace con esfuerzo humano. El procurar no es voy muchas horas delante de Dios y a lo mejor voy a tener esto, aquello, lo otro. No, procurar es buscar a Dios, que es el dueño y el dador de todos los dones, y cuando Dios vea que yo busco y golpeo a la puerta del cielo, voy a encontrar y voy a recibir dones. Eso tengo que procurar. De eso estamos hablando en estos meses, de poder descubrir. Mire, en 1 de Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno, o sea, todos, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. No se quede con su don, no se quede con el regalo que el Señor le ha dado. Fíjese en el libro de Romanos, si usted dice, pero ¿y cuál será el don que yo tengo? ¿Qué es lo que yo puedo haber recibido? Yo estaba mirando aquí, en Romanos capítulo 12, versículo 6, se lo leo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Será que usted puede encontrar algo aquí que Dios le ha regalado a usted? ¿Será que Dios le ha dado un don que no está escrito en este pasaje bíblico? Puede ser. Busque ese don. Descubra su don. Porque de eso estamos hablando. Descubrimiento, búsqueda del don. ¿Para qué? Para decir, tengo el don de sanidad, tengo el don de profecía, No, para eso no. Porque usted no puede andar por ahí diciéndole a la gente, tengo este don, tengo el otro don. La gente tiene que ver el don activado, funcionando en usted. Si usted tiene un don de servicio, sirva. Si tiene el don de dar, dé. Sin importar. Dé. El que reparte, dice, con liberalidad, sin estar diciendo, a este le voy a dar, al otro no le voy a dar. Sirva. Tiene una tarea. Hasta el domingo que viene que nos volvamos a encontrar. Si todavía no descubrió cuál es el don que el Señor ha puesto en su vida, hoy vamos a orar para que el Señor active y para que usted en su corazón le permita a Dios activar lo que Él ha puesto, porque lo que Dios le ha dado no es suyo, no es mío. Lo que el Señor nos ha dado es para que nosotros fluyamos y podamos bendecir al cuerpo de Cristo. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la vida de mis hermanos en este momento. Oro clamando, Señor, sobre la palabra que se ha proclamado, para que los dones, los talentos, los ministerios que tú has derramado sobre la iglesia sean activados en este momento, para que todo aquel que ha recibido y ha identificado su don pueda comenzar a fluir. Señor, para que tu iglesia se active, aún en el tiempo en que estamos viviendo. Las paredes no pueden detener el funcionamiento de tus dones.
Señor, porque tus dones traspasan todo lo que nosotros podemos hacer. Podemos funcionar predicando, enseñando, dando, asistiendo, sirviendo, y ninguna muralla física puede detener la tarea de la iglesia. Padre, tú eres espíritu. Donde está tu espíritu, dice la palabra, allí hay libertad. Que mis hermanos puedan sentir en esta hora esa libertad total, de la cabeza a los pies, para ser herramientas en tus manos, Señor, herramientas que aún los incrédulos puedan ver y puedan reconocer que los dones que tú has dado a la iglesia están operativos, están activos, están funcionando. Ayúdanos, Señor, para que seamos espadas de doble filo que llevan tu palabra a donde hay necesidad, sin mirar a quién, Señor, porque todas las almas te pertenecen a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer esas manos tuyas extendidas en los lugares donde hace falta dar, donde hace falta llegar, donde hace falta la oración, donde hace falta, Señor, alguien con discernimiento para saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a discernir lo bueno de lo malo, para imitar lo bueno y multiplicar esto en acciones. Señor, para que tu iglesia se ponga de pie, aún mejor que hasta ahora, que esto esté marcando un nuevo tiempo en tu iglesia, que todo el ministerio, que toda la iglesia en todos los lugares, Señor, pueda comenzar a activarse y a marcar la diferencia. Porque, Señor, tú no nos has dado un espíritu de cobardía, tú nos has dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y nosotros, en el nombre de Jesús y empoderados por el Espíritu Santo, vamos a salir y vamos a mostrar que los dones de la iglesia son para la edificación del cuerpo, sí, es verdad, pero también son para bendecir a la sociedad, para llegar a los que no te conocen, para conquistar, Señor, todo lo que todavía, mientras estemos sobre la tierra, tenemos que conquistar. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Y no se olvide, busque, golpea las puertas del cielo, y cuando usted descubra cuál es su don, póngalo a trabajar, póngalo al servicio del Señor, porque eso es lo que el Señor dice. Y entonces los hombres le van a tratar de la misma manera que usted les trate. Si usted les da palabras de aliento, le van a hablar bien. Si usted les da palabras de derrota, le van a hablar así. Lo que usted marque, el modo en que usted trabaje, como usted use su don, así la iglesia va a ir avanzando, prosperando y bendiciendo paso a paso, con autoridad y siempre, siempre en victoria. En el nombre de Jesús. Gracias le doy al Señor por haber compartido con usted esta palabra. Estamos en marcha, vamos a toda velocidad y nada nos va a detener de cumplir lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Que tenga un hermoso final de domingo, que sea usted empoderado por el Señor y que quede con esa hambre de averiguar y de saber más. Investigue, pregunte, busque, lea en la palabra, porque aquí, en la palabra del Señor, está todo lo que necesitamos. Que tenga un hermoso, hermosísimo final de domingo. Dios le bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo.